¿Cómo te atreves tú a decir que las obras son necesarias para la salvación, cuando Barrabás mismo es salvo? Sí, Barrabás mismo es salvo. La cosa es que hoy él ahora esté o en el cielo o en el infierno por haberlo creído. Eso es otra cosa muy diferente. Porque la salvación viene al creerla, al creer. Pero Barrabás es salvo, porque Cristo lo salvó. Cristo salvó a todo el mundo, a todos los pecadores. Ahora, como los pecados se pagan con la muerte y Cristo los pagó con su muerte, nosotros debemos creerlo esto, para ser salvos. Él tomó nuestro lugar, nos intercambió, nos sustituyó. Él, en vez de nosotros, el justo, por los injustos. Él tomó nuestro lugar. Los pecados, como se pagan con la muerte, nosotros, y la muerte es estar separados de Dios, y la vida es estar con Dios. Los pecados, como se pagan con la muerte, nosotros deberíamos haber pagado nuestros pecados estando sin Dios eternamente. Habiendo muerto en el infierno eternamente. Así se pagan los pecados. Nosotros deberíamos haber muerto en el infierno para siempre. Esto nos lo merecemos. Es lo que nos merecemos. Porque son nuestros pecados. Mas aquí fue Cristo el que murió por nuestros pecados. Aquí fue Cristo el que murió. Él murió. Él tomó nuestro lugar. Ahora nosotros vamos a morir por nuestros pecados si no creemos que Cristo murió por nuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Por eso os dije que si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O sea, aquí Jesús está diciendo que si no creemos que Él es nuestro Salvador, que lo es, entonces moriremos por nuestros pecados, iremos al infierno por nuestros pecados. Entonces lo que hizo Cristo por nosotros no nos va a servir, por no creerlo. Por no creerlo. Es triste, pero es así. Cristo nos salvó y la persona que no lo cree va al infierno por sus pecados. También va al infierno por su incredulidad al Evangelio. Por no creer va al infierno. La persona es condenada por no creer que Cristo la salvó. Esa es la verdad. Por eso la persona es condenada al infierno. Porque la persona es salva. La persona es condenada al infierno por no creer que Cristo la salvó. Y por no creer que Cristo la salvó va al infierno. También va al infierno al no creer que Cristo la salvó por sus pecados. Porque entonces sus pecados le van a ser tomados en cuenta. O sea, la persona va a tener que pagar sus pecados. Y como los pecados se pagan con la muerte, la persona los va a tener que pagar con su propia muerte. Con su muerte en el infierno. Así los va a pagar la persona. Los pecados se pagan con la muerte. Es así simple. Es como si... ¿Cómo lo podría decir yo? Es como si yo voy y compro gasolina. Entonces la gasolina se compra con aceite. Perdón. Me ha entrado un lapsus ahí. La gasolina se compra con dinero, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo. La gasolina se compra con euros, ¿vale? No, lo vamos a dejar con dinero para las personas de demás países. La gasolina se compra con dinero. Entonces yo tengo que pagar el dinero y ahí recibo la gasolina. Esto es un poco como lo mismo. Nosotros pecamos, ¿vale? Y entonces por nuestros pecados tenemos que pagarlo con nuestra muerte. Así se pagan los pecados, con nuestra muerte. Más o menos lo he explicado para que se entienda. Más o menos espero que se haya entendido. Pero para explicarlo a lo mejor de una mejor manera, en cuanto al sacrificio de Cristo se refiere, Cristo Jesús murió por nuestros pecados, nos salvó, nos dio vida eterna, y ahora la persona que lo cree es salva. Es decir, Cristo nos salvó, y la manera de obtener esta salvación es creyéndola. Por creer. Entonces, ¿cómo te atreves tú, religioso, persona pecadora, como yo y como todos, hasta que nos muramos, ¿cómo te atreves tú a decir que no, que si no hay obras no hay salvación? Porque Barrabás es salvo ahora mismo. Barrabás tendría que haber ido a esta cruz. Barrabás tendría que haber ido a esta cruz. Y Barrabás no fue a esta cruz, siendo él Barrabás.
una persona maligna, que abusaba de su maldad. Fue Jesucristo a esa cruz, siendo que él no había pecado. Jamás pecó, porque es Dios. Cristo jamás pecó. Entonces Barrabás, una persona malvada como yo, como todas las personas de esta tierra, como todas las personas que han pisado esta tierra, excluyendo a Jesucristo, Barrabás era un pecador. Lo único que la diferencia entre Barrabás y a lo mejor una persona religiosa o una persona salvada o personas que tengan una buena cultura de vida es que Barrabás, siendo ella pecadora, abusaba de su maldad. O sea, todos abusamos de nuestra maldad, todos pecamos, voluntariamente lo hacemos, pecamos porque queremos pecar, somos tentados y pecamos, nosotros. Pero Barrabás, a lo que me refiero es que él pecaba, como todos, pero él abusaba de su maldad. Él continuaba pecando. Él abusaba de su maldad. Nosotros somos unos monstruos, tenemos una potencia para pecar y Barrabás sacaba todo su potencial. Él abusaba de toda su maldad, él abusaba de su maldad. Entonces, una persona moral es pecadora, peca cada día hasta que se muera, pero la persona moral intenta, no es que intente no pecar, porque la persona, por ejemplo, que es salva, sabe que no puede no pecar. Pero la persona que es más moral siempre va a intentar, pues, santificarse, evitar pecar en ciertas circunstancias, ¿no? Tener una vida más moral, más ética, lo cual no es que le vaya a llevar precisamente a pecar menos, pero sí que ciertos pecados los va a poder evitar, aunque no al 100%. O sea, ciertos pecados los va a poder evitar, pero no es que esos pecados ya jamás los haga, no, sino que al 100% eso nunca. Esa persona jamás va a poder dejar de pecar, en ninguna circunstancia, en ningún pecado. Si esa persona tú la dejaras en un tiempo eterno, si el pecador tuviera vida eterna, porque Dios quitó el árbol que le daba vida eterna. Entonces, si el pecador hubiera comido de ese árbol, o sea, si nosotros hubiéramos comido de este árbol y nosotros estuviéramos en la eternidad, entonces nosotros veríamos que en la eternidad, por mucho que nos alejáramos de un pecado o nos fuera, estuviéramos ya acostumbrados a no pecar, ¿no? En cuanto a un pecado se refiere, veríamos que en la eternidad pecaríamos, haríamos ese pecado, porque no podemos dejar de pecar, ese pecado no lo hemos dejado, solo que a lo mejor nos hemos apartado de él, eso sí. Entonces lo que quiero decir yo es que Barrabás no se apartaba del pecado, él de hecho, con el potencial de maldad que tenía, como tenemos todos los pecadores, abusaba de su maldad. Y una persona como Barrabás hoy día es salva. Porque Cristo la salvó. Yo no digo que ahora Barrabás esté en el cielo o en el infierno, porque eso depende de que él lo haya creído, que es salvo. Lo que estoy diciendo es que Barrabás es salvo. La persona más, pues, a ver, ¿cómo lo podría decir yo? A lo mejor no la persona que ha abusado más de su maldad en esta tierra. A lo mejor no la persona más mala, porque a ver, todos somos malos en un mismo nivel, eso todos. Pero en cuanto a hacer lo malo, a lo mejor no la persona más mala, Barrabás, no. Porque de hecho el más pecador, como dice la Biblia, es Pablo, por haber perseguido a la iglesia y demás. Entonces Barrabás es una persona, no la más mala, pero muy mala, siendo que él es malo y todos somos malos, Barrabás siendo una persona muy mala, que le abusaba de su maldad, Barrabás hoy día es salvo. Cristo salvó a esta persona y a todos, para que ahora nosotros la pudiésemos creer, esta salvación. Para que nosotros pudiésemos creer nuestra salvación. Consumado es, dijo Cristo. Claro, ahí nos salvó. Entonces, la persona al creerla, la salvación, su salvación, la que Cristo logró, es salva. Por haber creído la verdad. Y lo que estoy diciendo aquí es que Barrabás es salvo. Barrabás. La persona que practicaba el pecado. Que abusaba de su maldad. Él es salvo. Esa persona es salva. Y en cuanto a obras, hacía las peores obras del mundo. Y es salva.
Entonces, ¿cómo te atreves tú a decir que Barrabás, por ejemplo, no es salvo? Porque si fuera por obras, que es lo que tú estás diciendo, entonces él no sería salvo, que es lo que tú estás diciendo. Porque tú dices que como es por obras, entonces Barrabás no es salvo. Porque Barrabás hacía malas obras, es lógico, ¿no? Entonces, ¿cómo te atreves tú a decir que Barrabás no es salvo cuando Cristo lo salvó? ¿Cómo te atreves tú a decir que tú no eres salvo cuando Cristo te salvó? Porque tú es lo que te estás diciendo. ¿Mm? Que tú no eres salvo. ¿Por qué no lo crees? ¿No crees que Cristo te salvó? ¿Mm? Entonces, Cristo en la cruz del Calvario salvó a Barrabás. ¿Mm? Nos dio vida eterna a todos. Barrabás hacía unas obras malignas, las practicaba, de hecho. Todos hacemos obras malignas y él las practicaba. ¿Mm? Y dices tú que Barrabás no es salvo. Tú dices, Cristo murió por mis pecados, Cristo me salvó. No, no. O sea, sí, te salvó, pero lo que me estoy refiriendo es que tú no lo crees. Es que tú no lo crees, es que tú no eres salvo. Porque si tú creyeses esto, entonces tú comprenderías que, que Barrabás quedó exento de toda condena cuando Cristo lo salvó. ¿Mm? Y tú dirías que, por ende, como las obras no influyen en la salvación, entonces Barrabás es salvo porque Cristo lo salvó. Pero que como dices que las obras influyen en la salvación, entonces tú dices que Cristo no lo salvó. ¿Mm? Porque como las buenas obras son para salvación y Barrabás no hacía buenas obras, entonces Barrabás no es salvo, según tú. Pero Barrabás es salvo. ¿Mm? Y todos somos salvos. Ahora solo hay que creerlo. ¿Tú lo crees? Cristo, en esa preciosa cruz, te salvó. Te salvó del infierno por toda la eternidad. ¿Lo crees? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me envió tiene vida eterna y no va a entrar a condenación, ha pasado de muerte a vida. ¿Mm? El que en él cree no es avergonzado. Otro pasaje. También otro pasaje. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Mm? Así que vemos infinidad de pasajes en donde Dios aclara que la salvación es por creerla, es por creer. Marcos 16:16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La condena viene por no creer, la salvación por creerla, por creer. Entonces, allá tú, Cristo te salvó. Si no lo crees es tu problema. Créelo, créelo. Cristo te salvó. A ti y a todos los seres humanos, a todos los pecadores. Y todos somos pecadores. Cristo nos salvó. Un saludo.